Muy buenas tardes a todos los que me están viendo de varios lugares, varios países. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, empezamos la octava lectura del libro En el centro sentimos levedad de Bert Hellinger y sus respectivos comentarios. ¿Ok? Vamos a empezar. Ahora estamos en la página 84. Yo le envié el libro en PDF, pero lo envío nuevamente a quien no lo tiene. Y vamos a empezar en la página 84. El límite. Donde la conciencia vincula, también pone límites, incluyendo e excluyendo. Muchas veces, por lo tanto, si queremos permanecer en un grupo, tenemos que negarle o retirarle al otro. Si es distinto la pertenencia para que nosotros reivindicamos. Así por la conciencia nos hacemos terribles para el otro, ya que en nombre de la conciencia tenemos que desear o hacer al otro que se desvía de ella, aquello que para nosotros mismos tenemos como consecuencias peor de una culpa y como amenaza extrema la exclusión del grupo. Pero de la misma manera que nosotros tratamos a otros, ellos, en nombre de la conciencia, también proceden con nosotros. Así mutuamente nos ponemos un límite para el bien y en nombre de la conciencia suprimimos este límite para el mal. Así pues, la culpa e inocencia no son lo mismo que bien y mal, ya que muchas veces realizamos actos malos con la conciencia limpia y los actos buenos con la mala conciencia. Realizamos los actos malos con una buena conciencia siempre que sirvan al vínculo con el grupo importante para nuestra supervivencia. Y realizamos los actos buenos con mala conciencia siempre que pongan en peligro el vínculo del grupo. Eso es bien así. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Bergelinger? Vamos al respectivo comentario de El Límite, página 84. Bert Hellinger está diciendo que la conciencia de pertenencia, acuérdense que tenemos tres conciencias en constelaciones. Nuestra conciencia, que es la conciencia personal, que está muy vinculada con el grupo, la conciencia grupal y la conciencia espiritual. Y a esa que nosotros queremos llegar, la conciencia espiritual, porque la conciencia espiritual acepta todo tal cual es y ahí no pelea con nadie. Ya la conciencia personal pelea, excluye. Y la conciencia grupal, ¿ya? Ella intenta colocar a todos en, intenta colocar a todos, incluir a todos, porque justamente por excluir a alguien es que tenemos problemas, enfermedades, enmarañamientos. Entonces, Bert Hellinger lo que está diciendo acá es que la conciencia de pertenencia no siempre nos lleva a hacer el bien. Muchas veces hacemos algo porque nos permite seguir perteneciendo a nuestro grupo familiar, religión, la cultura, a donde nosotros nacemos, qué es lo que nosotros aprendimos de cuando fuimos chicos, cuando fuimos pequeños, cuando fuimos creciendo, adolescencia, a qué grupos pertenecemos, ¿ya? Y esto lo hacemos aunque pueda perjudicar al otro. Entonces, en palabras simples, la conciencia nos dice, si haces esto, perteneces, si haces aquellos, serás excluido, ¿ya? Y la exclusión es uno de los emociones o sentimientos más dolorosos que la persona puede sentir, sentirse excluido. Entonces, para no sentirse excluido, hacemos cualquier cosa para pertenecer al grupo. Por miedo de quedar afuera, podemos juzgar, podemos rechazar o excluir a otros creyendo que estamos haciendo lo correcto. ¿Ok? Y por eso, para Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, de las nuevas constelaciones familiares, culpa e inocencia no son lo mismo que bien y que mal. Vamos a colocar un ejemplo. Un hijo que defiende a la familia, aunque sepa que está siendo injusto, puede sentir su conciencia tranquila porque sigue siendo leal a su familia, al grupo. En cambio, si dice la verdad, y ¿qué es lo que ocurre? Se puede distanciar de esa injusticia, puede sentirse culpable porque teme la pertenencia.
Entonces, ¿cuál es la idea, no sé, central de esto? Que la conciencia protege la pertenencia del grupo, pero no siempre protege el amor y ni la verdad. Por eso que a veces cuando yo estoy haciendo una constelación y vamos a hacer las frases sanadoras, yo les digo, no sé, mamá, yo sé que tú no me diste amor, pero ahora lo acepto todo lo que tú me diste porque me diste lo que podías y cómo sabías hacer. Ahí yo le pregunto, ¿eso es verdad? Porque solo la verdad trae sanación. Cuando me dice, no, no es verdad, ahí yo cambio la frase para saber cuál es la verdad de su alma, de su corazón. ¿Ok? Ahora vamos a la página 85, lo bueno. Por lo tanto, el bien se reconcilia y establece la paz. Tiene que superar los límites que impone la conciencia a través de la vinculación con el grupo particular. Sigue a otra ley oculta que actúa en las cosas solo porque son. Al contrario de la conciencia, actúa de la manera silenciosa y discreta, como el agua que fluye y pasa desapercibida. Percibimos su presencia tan solo por sus frutos. Sin embargo, la conciencia habla donde las cosas son. Un niño, por ejemplo, va al jardín, se maravilla de todo lo que crece. Escucha un pájaro en los arbustos. En ese momento llega la madre diciendo, mira qué bonito. Ahora el niño, en vez de maravillarse y ser todo oído, tiene que escuchar palabras y la relación con aquello que es se sustituye por comentarios. Entonces, aquí Bergelinger está diciendo que existe un bien más profundo que las reglas de la conciencia del grupo. Entonces, la conciencia constantemente juzga. Esto está bien, esto está mal, esto pertenece, esto no pertenece. Y estamos constantemente haciendo eso. ¿Por qué? Porque eso ya viene de mucho antes que nosotros naciéramos. Y porque las personas a veces no tenían conciencia que juzgar muchas veces excluye a ciertas personas del grupo. Entonces, esto está bien, esto está mal, esto, este pertenece, este no pertenece, pero hay una fuerza más grande. Acuérdense que la fuerza más grande que Bergelinger, acuérdense que Bergelinger era un padre, ¿no es cierto? Él estudió todas las leyes para ser un padre y después él se dio cuenta que la religión no era todo así tan bueno, ¿ya? Y la fuerza más grande que él dice, él se dirige a Dios. Él dice que la fuerza más grande que nosotros tenemos es Dios, pero él no lo nombra. Entonces ahí dice la fuerza más grande que simplemente acepta la realidad tal como es. Por ejemplo, cuando hacemos alguna cosa mala, Dios no nos juzga a nosotros. Nosotros que digo, oye, si voy a hacer algo malo, me va a suceder esto, si voy a hacer algo malo, me va a suceder esto. Eso está en nosotros. Dios no los juzga. Dios no es un Dios castigador, como los han impuesto. La religión nos ha impuesto que Dios es un Dios castigador. En realidad nosotros mismos tenemos que hacerlo responsable porque nosotros hacemos. Y cuando nos hacemos responsables, ahí es donde entra el adulto y dice, bueno, tal vez no recibo un castigo tan grande como me lo han dicho. Entonces, esa fuerza que él dice no juzga ni etiqueta, no te va a decir, no, tú no vas a ser más, pertenecer más, tú no vas a poder hacer esto, otro, no. Esa fuerza no etiqueta, pero simplemente observa y respeta lo que existe. Entonces el ejemplo del niño del jardín muestra claramente, antes que la madre hable, el niño está conectado directamente con la experiencia. Observa las flores, escucha el pajarito, siente admiración. Pero cuando la madre le dice, mira qué bonito, ahí aparece la interpretación. El niño deja de experimentar directamente y comienza a ver la realidad a través de palabras y juicios de otros. Eso es lo que quiere decir acá. Entonces, la idea central de lo que nos está diciendo es que lo bueno nace del contacto directo con la realidad tal como es. Son como las constelaciones. Las constelaciones son fenomenológicas. Entonces, tenemos que ver qué es lo que emerge del campo.
Cuando yo coloco una persona acá a experimentar en su propio cuerpo, es lo que está viniendo las experiencias que el campo obtuvo y ahí la persona lo siente. Eso es el contacto directo. Mientras que la conciencia muchas veces la reemplaza por opiniones y juicios y etiquetas. Entonces, para explicar esto, por ejemplo, Bert Hellinger, nos invita a mirar la vida con menos juicios y más presencia, o sea, el sentir. Porque a veces estamos mucho en la cabeza, pensamos, no, esto es lo correcto, esto es lo malo, esto no puede, esto sí puede. Él nos dice que empecemos a sentir más y pensemos menos antes de decidir algo si es bueno o malo. Entonces, él nos propone observar, aceptar y reconocer qué forma parte de la realidad. Desde esa mirada nace una paz más profunda. Por eso que este libro se llama En el centro sentimos levedad, porque cuando estamos centradas, ya no juzgamos más, no decimos esto es bueno, esto es malo, esto puedo, esto no puede. Simplemente uno acepta lo que es y ahí uno puede decir, ya, yo me quedo con esto porque esto, yo sentí que esto es lo mejor para mí. ¿Ok? Entonces siempre el sentir, por eso que meditar es muy bueno porque uno se centra. Dice que el camino más largo que hay es del cerebro al corazón, porque cuando uno une uno con el otro, eso lo hacemos a través de una meditación, de meditaciones para centrarnos nosotros, ya no empezamos a juzgar tanto y ver lo que realmente es. Y si la persona es mala o aquello que voy a hacer no es tan bueno, ¿por qué no es tan bueno? ¿Será que me estoy alejando del grupo realmente? ¿Será que estoy alejando de aquellos que quiero que me quieran o quiero pertenecer? Pero sí hago algo diferente. Por eso hay una frase que dice, la felicidad trae soledad. Porque yo a veces voy a hacer lo que a mí me gusta hacer, pero el grupo dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso si nosotros no hacemos eso? Pero voy a hacer lo que a mí me gusta y eso le va a traer soledad. Entonces la persona necesita ser muy fuerte y muy valiente para poder hacer realmente lo que a ella le gusta. Vamos a la página 86, la conciencia del grupo. Aquí donde está la segunda conciencia. El vínculo que la conciencia establece con un grupo es tan trascendental que sentimos como reivindicación y obligación aquello que en este mismo grupo otros sufrieron o causaron, aunque muchas veces de manera inconsciente. Esa consecuencia nos vemos implicados en culpas ajenas e inocencias ajenas, en pensamientos, preocupaciones y sentimientos ajenos, en conflictos ajenos y en consecuencias ajenas, en metas ajenas y desenlaces ajenos. Así, por ejemplo, cuando una hija, por cuidar de sus padres ancianos, renuncia a la felicidad de tener su propia familia y hermanos que se burlan de ella y la menosprecian. Posteriormente, una sobrina imitará la vida de esta tía y sin darse cuenta del contexto ni poder defenderse, sufrirá la misma suerte. Aquí, contrastando con la conciencia personal que sentimos, actúa otra conciencia más amplia, que actúa ocultamente y se antepone de la conciencia oculta, más extensa. Y frecuentemente atentamos contra esa conciencia más extensa precisamente por seguir a la conciencia personal. La conciencia personal que sentimos sirve a un orden que se muestra a través del impulso, de la necesidad y del reflejo. La conciencia más extensa, sin embargo, que actúa ocultamente, pertenece inconscientemente de la misma manera que también el orden al que sirve frecuentemente permanece inconsciente. Así pues, no podemos sentir este orden únicamente, lo reconocemos por sus efectos, más claramente por el sufrimiento que causa su infracción, sobre todo para los hijos de una familia.
La conciencia personal, la mía, del primer plano, se refiere a personas con las que estamos vinculados de manera sensible, es decir, a los padres y hermanos, a familia, amigos, cónyuges y hijos. Y es a ellos a quienes esta conciencia les confiere un lugar y una voz en el alma. La conciencia oculta, sin embargo, se hace cargo de todas aquellas personas que nosotros excluimos de nuestra alma y de nuestro pensar y sentir conscientes, ya sea porque los temamos o los condenemos, porque pretendamos oponernos a su destino, porque otros en la familia se hayan hecho culpables con ellos sin que en ningún momento esa culpa fuera nombrada ni tampoco espiada. También es posible que ellos hayan tenido que pagar aquello que nosotros tomamos y percibimos sin que lo agradeciéramos ni los valoráramos por ellos. Esa conciencia se hace cargo de los expulsados y de los ignorados y los olvidados y de los muertos, y aquellos que aún se sienten seguros de su pertenencia, no les concede ninguna paz hasta que también los excluidos tengan nuevamente un lugar y una voz en su corazón. Entonces, todos aquellos que fueron excluidos de nuestro clan van a hacer algún ruido en las próximas generaciones. Entonces, es muy importante esto porque aquí explica realmente la base de la constelación familiar. ¿De qué se trata esto? Entonces, en simples palabras, no solo estamos influenciados por nuestra propia conciencia. A veces hay gente que dice, oh, yo me mando solo, yo hago lo que quiero, no me interesa nada, pero realmente no es así. Nosotros no escogimos la profesión por acaso, no escogimos nuestro parcero, nuestra pareja, nuestro esposo por si acaso, no teníamos nuestros hijos por si acaso, no escogimos nuestros padres por si acaso, nada es por si acaso. Todo es según la compensación que nosotros venimos acá a la tierra, a esta tierra, ¿no es cierto?, a trabajar. Aquí no vinimos a cualquier cosa, venimos a trabajar aquello que nosotros tenemos que concertar en nosotros. Y nosotros estamos influenciados por una conciencia familiar más grande de lo que nosotros imaginamos. Nosotros podemos imaginar, nosotros tenemos dos padres. De esos dos padres tienen hermanos. De esos dos padres hay abuelos. Mi padre tenía dos padres, mi otro abuelo dos padres, son cuatro. Esos cuatro abuelos tenían padres. Ahí son ocho. De los ocho se forman 16, son mis bisabuelos y los tatarabuelos. Y así va. Entonces, ¿cuánta gente viene atrás de nosotros? Y nosotros creemos que nos mandamos solos. Nosotros pertenecemos a esa conciencia familiar más grande. Y según Bergelinger, cuando alguien de la familia fue excluido, olvidado, rechazado o sufrió una justicia que nunca fue reconocida, el sistema familiar busca compensarlos. Entonces, una persona de generaciones posteriores puede identificarse inconscientemente con ese excluido y repetir su destino. Ahí es donde yo digo, nosotros tenemos una mochila que es nuestra. Yo tengo mi mochila. Pero si yo me salgo del lugar y tomo el lugar de otra persona, vamos a suponer, mi papá se salió del lugar y tomo el lugar de de mi papá, vamos a suponer. Yo tomo la mochila de mi papá porque ese lugar está cargado con esa mochila. Ese lugar está cargado con todo lo que el papá sufrió. Y a veces no podemos avanzar en la vida, no podemos concretar nuestros proyectos, porque yo estoy cumpliendo un rol inconscientemente, es un mandato, ¿ya? Porque el árbol dice, ningún lugar puede quedar vacío. Y vamos a repetir el destino de esa persona que fue excluida. Un ejemplo que se da es de, por ejemplo, la tía que renunció a la felicidad para cuidar de sus padres. Se da mucho eso, a veces una hermana, ¿no es cierto?, que empieza a cuidar de los papás y ella no va a su vida por cuidar de sus papás.
Y ahí y los hermanos más encima la leseaban, y, ¿no es cierto? Decía, ay, quedó para la tía, no se casó. ¿Qué es lo que va a ocurrir con los hijos de esas personas que se burlaban de ella? Va a repetir el destino, ese sacrificio parecido sin saber por qué. Eso es lo que Bergelinger nos llama de la conciencia oculta. Es la fuerza que intenta que todos los miembros de la familia sean reconocidos y tengan un lugar. Entonces, ¿por qué esa persona repite ese destino difícil? Para que los otros reconozcan, incluyan a esa persona que fue excluida. Entonces, nadie puede ser excluido del sistema familiar. Esa es la primera orden del amor. Si excluimos a alguien de la familia, alguien va a repetir ese destino difícil, por más difícil que sea. Y aquí no estamos hablando de cosas bonitas, estamos hablando de cosas serias. Asesinatos, violaciones, muertes, personas que se suicidaron, abortos, ¿ya? Porque nadie viene a una constelación cuando está happy, happy, pues no, no tiene sentido. Y ver Hellinger, la conciencia mismo, esa conciencia que está en el campo morfogenético, va arreglando las cosas de tal manera que cuando la persona repite un destino difícil, hoy, menos mal que tenemos las constelaciones para saber de a dónde está saliendo, o esa enfermedad, o ese destino difícil, o porque no puedo avanzar en la vida. Y ahí cuando descubrimos, tomamos conciencia y colocamos y ordenamos el sistema. Entonces, lo que se rechaza, se olvida o se oculta, tiende a reaparecer en las próximas generaciones. Entonces, Hellinger observó que muchas veces cargamos historias que no son nuestras. Un dolor, un fracaso, soledad, sacrificios, y esto pueden estar relacionados con algún miembro que fue olvidado o excluido. Entonces, la conciencia familiar, ¿qué es lo que busca? Que todos tengan un lugar, la conciencia grupal, busca incluir a todos. Y ahí muchas veces me preguntan, profe, pero si yo necesito incluir, no sé, a mi suegra, a una persona que hizo un bien a mi familia, ahí yo les digo, si tienen dudas, mejor incluir. Incluyan a todas las personas, los malos, a los buenos. Acuérdense que no hay bueno ni malo, simplemente son porque están mostrando algo. A veces ese asesino está mostrando algo que fue excluido allá atrás y no sabemos porque existe algo mucho más grande que nosotros no podemos ver, que está oculto, dice Bert Hellinger, que nos trae para mostrarnos algo. Y cuando alguien es reconocido y honrado, el sistema encuentra la paz. Entonces, esta es una de las ideas centrales de las constelaciones familiares. Todos pertenecen. Vamos a la página 88, el derecho de la pertenencia. La conciencia de grupo les concede a todos el mismo derecho a la pertenencia y cuida de que todos lo que formen parte también se les reconozca este derecho a la pertenencia. Es decir, vela por el vínculo en un sentido mucho más amplio de la conciencia personal. Únicamente reconoce una excepción, a saber, los asesinos, especialmente los asesinos del miembro del propio grupo. En lo que a ellos se refiere, por regla general, esta conciencia exige que se les expulse. Entonces, antes este libro un poco antiguo, entonces antes en la constelación a los asesinos se expulsaba del grupo, decía que no tenían derecho a pertenecer, ¿ya? Después con las nuevas constelaciones familiares, con la llegada de Sophie Hellinger, que es la esposa de Bert Hellinger, se vio que no era así, que ellos necesitaban también tener su lugar. Entonces ahí fue incluido también, porque si se excluye, porque es una fuerza o sea, una fuerza asesina, ¿no es cierto? Y esa fuerza tiene mucho poder, pero sí necesita pertenecer. Entonces, aquí en la pertenencia, Bergelger está hablando de uno de los principios fundamentales de las constelaciones familiares.
son solo tres órdenes, tres leyes del amor: la pertenencia, la jerarquía, parece que aquí también la vamos a hablar, y el equilibrio. Si nosotros estamos desordenados, estamos excluyendo, o alguien de nuestro clan está excluyendo a alguien de la familia, ya el clan está todo desordenado, porque quiere decir que ese lugar que la persona está vacío y alguien se va a colocar en ese lugar. Entonces, tenemos que darle lugar a esa persona excluida. No importa si fueron amados, rechazados, si fueron exitosos, si fueron fracasados, buenos o malos. La conciencia de grupo intenta que nadie sea olvidado ni borrado de la historia familiar. Ahora, hay otra cosa también que me preguntan muchísimo, es que si, por ejemplo, ay, profesora, pero yo tengo que invitar a esa persona excluida a mi cumpleaños, a la Navidad, a los eventos importantes de la familia. Hay que tomar cuidado con esto, porque si la persona es una persona tóxica y me hace mal, no es necesario que yo esté pegada a ella, que lo invite a tomar tecito, que yo lo invite al cumpleaños, no es eso que yo estoy hablando. Es necesario que esté integrado en la familia, que usted le den el lugar en la familia y principalmente en su corazón. Y a veces eso es lo más difícil, pero ¿cómo voy a perdonar? No sé, a mi papá que me hizo tanto daño, que es una persona tóxica. Ahí es donde está el trabajo, en la aceptación. Yo lo acepto tal y como es, pero aquí dentro no es necesario que si es una persona tóxica, un hermano tóxico, una tía tóxica, ya que nos hace daño, no la voy a invitar a tomar un tecito a mi casa, pero aquí dentro sí está. Aquí dentro sí está ella, está incluida en mi corazón y con eso está incluida en mi clan. Ah, pero mi mamá no la acepta, mi papá no la acepta. Bueno, eso es problema de cada uno, ¿ya? Como yo les dije, cada uno tiene que hacerse responsable por lo que nosotros hacemos. Si mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía no lo hace, no es problema de nosotros. Tenemos que velar por nosotros. Por eso que la Biblia está escrito, ora y vigila, pero es todos los días y a cada momento. No es solo en este momento que estamos haciendo la lectura, o hacemos una constelación, o hacemos una terapia. Es en todo momento. Entonces, cuando alguien es excluido por venganza, dolor o juicio, ya lo que más hacemos, el sistema tiende a recordar a esa persona a través de generaciones posteriores. Entonces, lo que Hellinger enseña acá es que la conciencia familiar protege ese derecho de la pertenencia para todos. La única excepción que mencionan son los asesinos de miembros de su propio grupo, quienes suelen ser expulsados por el sistema debido a la gravedad de su acto. Ya, eso era antes. En una constelación que nosotros vimos, yo hice un curso bien extensivo de constelaciones ahora con el propio grupo Hellinger, ya no se excluye más. ¿Ya? Entonces, en una familia todos tienen un lugar. Cuando alguien es olvidado, rechazado, excluido, el sistema busca recordarlo a través de las próximas generaciones. Y la sanación empieza cuando reconocemos que todos pertenecen y les damos un lugar en nuestro corazón y en nuestra historia familiar. Eso es lo que Bergelinger nos quiere decir. Entonces aquí vamos a leer en la página 89 la recompensa negativa. Cuando un miembro del grupo fue excluido o expulsado por los demás, aunque solo fuera por el hecho de ser olvidado, miren lo que dice, solo por ser olvidado, como muchas veces ocurre en el caso de un hijo muerto en temprana edad, esa conciencia lleva a otro en el grupo a representar a la persona excluida, imitando la suerte de ésta sin siquiera darse cuenta de ello. Así, por ejemplo, a través de una identificación inconsciente, un nieto imita a un abuelo excluido, viviendo y sintiendo y haciendo planes y fracasando como él sin conocer el contexto. Para la conciencia de grupo, esta sería una compensación. Entonces está compensando aquello que fue excluido, pero a un nivel arcaico, de la misma manera que la conciencia de grupo en sí es una conciencia arcaica. Ella conduce a una recompensa negativa que no ayuda a nadie
ya que la injusticia cometida con un miembro anterior tan solo es repetida por otro miembro posterior, inocente, sin alcanzar ninguna reparación. A pesar de todo, el excluido sigue siendo excluido. Wow, me tocó ahora esta lectura porque hay cosas que igual siempre vamos a tener que ir arreglando o viendo aquellas personas que fueron excluidas de nuestra clase, de personas que a veces no conocemos su historia, ¿ya? Y después que nosotros vamos haciendo estas lecturas, van apareciendo historias de la familia o nosotros los vamos recordando, aquello, mira, ese tío fue excluido, esa persona fue excluida, ¿no es cierto? Y no sabemos. Entonces, por eso que tenemos que honrar siempre a nuestros ancestros. ¿Ya? Entonces, aquí en la recompensa, en la página 89, Bergelie quiere decir que cuando alguien fue excluido, olvidado, rechazado por la familia, otro miembro posterior puede identificarse inconscientemente con él y repetir ese destino difícil. Ejemplo, un abuelo que fue rechazado y quedó solo. Un nieto sin saber nada de esa historia también termina aislado y fracasando en sus relaciones. Hellinger toma esto como una recompensa negativa, porque el sistema intenta compensar una injusticia pasada, pero lo hace de una manera que no resuelve nada. En la psicogenealogía nosotros decimos, o repetimos el destino o reparamos el destino. Ya, acá él dice como una recompensa, ¿no es cierto? Para compensar esa injusticia pasada, pero lo hace de una manera que no resuelve nada. El excluido sigue sin ser reconocido y además la persona termina sufriendo. Entonces la enseñanza principal de esto es el sufrimiento repetido no sana el sufrimiento anterior. La verdad, la reparación ocurre cuando el excluido es visto, reconocido y vuelve a tener un lugar en el clan familiar, en la historia familiar. Esta idea ya es la clave de las constelaciones familiares. Entonces no necesitamos repetir el destino de quienes sufrieron antes, necesitamos reconocerlos y honrarlos. ¿Por qué repetimos destinos difíciles? Para ver quién está excluido, porque la mayor parte de nuestras implicaciones sistémicas, de nuestros desafíos, es incluir al otro. Pero ¿cómo voy a incluir a aquel que me hizo daño? Es difícil, pero recordemos que no hay bueno ni malo, siempre detrás de cada persona hay una historia, y a veces una historia que no es bonita. Por ejemplo, vamos a suponer un padre que violó a su hija o a su hijo. Muy probablemente es un padre que también fue violado. Y si vamos a ver más atrás, ese abuelo también fue violado. Y ahí vamos repitiendo la historia. ¿Y por qué viola? Porque es lo que sabe hacer. Para él es normal. Entonces, pero a mí me lo hicieron, entonces yo también lo puedo hacer. Pero eso es muy inconsciente. Cuando nosotros tenemos conciencia, podemos, o sea, parar de repetir eso y decir, eso está malo. Y ahí es donde tomamos la conciencia. ¿Entiendes? ¿Entienden? Y aquí es donde nos vamos a la página 90, la jerarquía. Tomar agüita porque... Entonces hablamos de las conciencias, hablamos de la conciencia personal, que está muy incluida con nuestro clan, la conciencia arcaica o de grupo, esa conciencia vela por la vinculación de todos para que todos sean incluidos. Hablamos de la pertenencia, que la pertenencia es la primera ley, la primera orden del amor, que todos pertenecen a pesar de lo que hayan hecho, incluso los asesinos. Y ahora vamos a hablar de la jerarquía en la página 90. Aún otra ley fundamental se manifiesta a través de los efectos de la conciencia de grupo. En todo grupo reina la jerarquía, que se orienta en el antes o después. Es decir, según este orden, lo anterior tiene prioridad
sobre lo posterior. Una persona anterior, por ejemplo, un abuelo, se haya antepuesto con relación a una persona posterior. Por ejemplo, un nieto y una persona posterior se haya propuesta con relación a una persona anterior. Por lo tanto, en la compensación, según la conciencia de grupo, tampoco hay ninguna justicia para los posteriores, como si tuvieran los mismos derechos que los anteriores. La, la compensación arcaica únicamente tiene en cuenta a los anteriores, descuidando a los posteriores. Así, esta conciencia de grupo no permite que los posteriores se inmiscuyan en los asuntos de los anteriores, ni para hacer valer los derechos de estos en su lugar, ni para expiar su culpa en su lugar, ni para redimirlos posteriormente por su destino grave, bajo la influencia de la conciencia de grupo. El posterior reacciona a tal arrogación desarrollando una necesidad de fracaso y de ruina. Así pues, siempre que una red familiar aparece en comportamientos autodestructivos y cuando una persona persiguiendo fines aparentemente nobles a ojos vistas y ciegamente pone en escena su fracaso y su ruina. Casi siempre el autor de tales actos es un propuesto que a través de su fracaso, casi aliviado, por fin honra a un antepuesto. Así el poder arrogado termina en la impotencia del derecho arrogado, en la injusticia y el destino arrogado en la tragedia. A este respecto contaré algunos ejemplos. El anhelo. Una mujer joven sentía un anhelo incontenible que ella misma no podía explicar. Finalmente se dio cuenta de que no era su propio anhelo el que sentía, sino el anhelo de su hermana nacida del primer matrimonio de su padre. Al casarse su padre en segundas nupcias, ésta no pudo volver a verlo ni visitar a su hermanastros nunca más. Entretanto, habían emigrado a Australia y las naves parecían quemadas. A pesar de todo, la mujer joven reanudó el contacto con ella, la invitó a Alemania e incluso le envió el billete de avión. Pero la suerte ya no pudo detenerse. En el camino al aeropuerto desapareció. Este es un ejemplo que Bergelinger cuenta. Entonces, aquí Bergelinger está hablando de la jerarquía y después cuenta un ejemplo sobre eso. ¿Qué es lo que habla de la jerarquía? Que esto es uno de los pilares, uno de los órdenes del amor, las leyes del amor, ¿no es cierto? Los que llegaron antes simplemente tienen prioridad de los que llegaron después. Aquí no estamos hablando de fuerza o decir quién manda más, quién manda menos. No, simplemente tiene prioridad. Ejemplo, los abuelos llegaron antes que los padres. Entonces mis abuelos tienen prioridad sobre mis padres. Los padres llegan antes que los hijos. Entonces nosotros, si ustedes son mamás, tienen prioridad sobre sus hijos. Y los hermanos mayores antes que los menores. Entonces yo tengo un hermano mayor, él tiene prioridad ante mí. No quiere decir que manda más o que manda menos. Según los... ¿Qué es lo que dice Berger con relación a esto? Que los problemas aparecen cuando un posterior intenta cargar o corregir o salvar el destino de un anterior. Voy a colocar un ejemplo. Una hija quiere salvar a su madre de su sufrimiento. Un hijo quiere compensar las injusticias que vivió su padre. Muchas veces compensamos con nuestra profesión. Por ejemplo, el papá sufrió muchas injusticias. El hijo se hace abogado. Trabaja, 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 pero nunca gana dinero. ¿Por qué?
porque está compensando esa injusticia. Inconscientemente, obvio. Cuando se hace consciente, ahí dice, ok, ya no necesito compensar tu injusticia, papá. Eso es lo que tú viviste. Yo solamente aprendo de eso y coloco mi servicio al orden de la vida. Por ejemplo, un nieto quiere reparar la exclusión de un abuelo. Y ocurre muchísimo, más de lo que nosotros podamos esperar. Y aunque parezca un acto de amor, porque es un acto de amor, pero un amor ciego. Y el amor ciego es un amor infantil. Un amor infantil es algo que nosotros imaginamos, que nosotros estamos compensando algo, pero en realidad estamos sufriendo y sufrimiento con sufrimiento no arregla problemas. Y que lo que Bergelinger lo interpreta como una arrogación, porque el pequeño se coloca por encima del grande. Entonces sale de su lugar de pequeñito, salta a la generación de su papá y se va a la generación del abuelo. Y ahí la mochila le queda demasiado grande. Y ahí no puede avanzar y solo pierde, solo tiene injusticia y pasa una cosa y pasa otra. Por eso se dice que muchas conductas autodestructivas nacen de un amor ciego, ¿ya? Que dice inconscientemente, yo voy a sufrir por ti. Yo me encargo de tu dolor. Yo seguiré tu destino. Y el resultado suele ser la persona fracasa, enfermedades, culpas o ruinas. Y la enseñanza principal de esto es que el amor sana cuando cada uno ocupa su lugar. Los hijos honran a sus padres con su sufrimiento y todo. Cada uno carga su destino. Sus padres, eh, o sea, los hijos honran a sus padres no cargando sus destinos, no recibiendo la vida, o sea, nosotros recibimos la vida de nuestros padres y viviendo plenamente la de nosotros. Nosotros no honramos el destino cuando cargamos los destinos difíciles de nuestros padres. Pucha, mi mamá sufrió tanto, pucha, mi mamá, no sé, no tiene marido, yo inconscientemente también no voy a, voy a fracasar todo en mi relación para honrarla. Pero eso es muy inconsciente. Cuando lo hacemos consciente podemos salir de eso y solo cuando tenemos una vida bien podemos honrar a nuestros padres. Y una frase muy utilizada en constelaciones es, querido papá, querida mamá, ustedes son los grandes. Recuerden siempre esto, que nuestros padres son los grandes. Nosotros honramos el destino y sentimos mucho por lo que nos pasó, pero yo tomo únicamente lo que me corresponde, mi mochilita. Y con relación al ejemplo que Bergelinger nos cuenta acá, el añelo, a veces una persona puede sentir emociones o impulsos que no parecen propios porque está identificada inconscientemente con un miembro excluido de la familia. A veces nosotros sentimos emociones que no son nuestras, sentimos penas que no son nuestras y puede ser que en determinadas épocas de la vida empecemos a sentir eso. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿esto es mío realmente? O podemos ir a un terapeuta y decir, ¿esto es mío? Esto va mucho con la bioenergética, entonces, bueno, yo me pregunto acá sí o no, y ahí yo sé si es mío o no. Y si no es mío, suelo soltarlo, entregarlo a quien a veces no sé qué corresponde, porque imagínense cuántas personas pasaron antes de mí, abuelos, bisabuelos, sus respectivas parejas, sus hermanos, abortos, tantas, tantas cosas que ellos pasaron. Y a veces puedo sentir una emoción que no es mía o repetir un destino que no es mío. Entonces, en este caso, la joven aquí en el añelo, la joven sentía un añelo muy profundo sin entender su origen. Y más tarde descubrió que su media hermana había sido separada de su padre y de sus hermanos durante, ¿no es cierto?, durante años. Y esta joven estaba conectada inconscientemente con el dolor y el anhelo de pertenecer, ¿no es cierto?, de esa hermana excluida. Y cuando ella finalmente la reconoce y trata de integrarla a la familia en su corazón, eso, eso simplemente es devolver simbólicamente su lugar.
Cuando integramos en nuestro corazón a la persona excluida, lo hacemos simbólicamente. Entonces, lo que aquí Bergelinger quiere mostrar es que tanto el desenlace trágico, sino el movimiento sistémico. Cuando integramos a alguien en nuestro corazón, estamos haciendo un movimiento sistémico. Y eso es en el alma. Y el alma es lenta. A veces una constelación puede durar 2 años. No entendemos lo que está ocurriendo. Pero hay algo mucho más grande que nosotros, que se está moviendo, que es el campo morfogenético cuando nosotros venimos a hacer una constelación. Entonces, aquí lo excluido busca ser visto, lo olvidado busca ser recordado. Y muchas veces un miembro posterior siente en su alma algo que pertenece a alguien que quedó fuera del sistema. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Como lo repetimos acá, a alguien de la familia, cuando es excluida, otro miembro puede cargar inconscientemente, ¿no es cierto?, con sus sentimientos. ¿Y cuándo empieza la sanación? Cuando el excluido es reconocido simbólicamente, ya no necesita ir a la puerta, oye, te vengo a, no sé, a pedir perdón, te vengo a pedir que te quiero, te amo. No, es simbólicamente aquí en tu corazón, es reconocido y vuelve a ocupar un lugar en toda esa historia familiar. ¿Qué hora es? 4:17. Muy bien. Y vamos a la página 92. El temblor. Este otro ejemplo ya que Bert Hellinger nos da, un ejemplo de una constelación que él hizo, ¿ya? A todo esto, Bert Hellinger estudió más de 40 años para llegar a las constelaciones familiares. Y en las constelaciones familiares hay muchas terapias envueltas, no es solo una terapia. Está la terapia script, la terapia bioenergética, están que él estudió con Milton Erickson, que son ay, se me olvidó. Pero hay muchas terapias, hay más de 10 terapias incluidas en las constelaciones familiares y todo eso nosotros lo usamos cuando hacemos una constelación. Ya, el temblor, página 92. En un grupo, una mujer empezó a temblar en todo el cuerpo. Y cuando el coordinador del grupo miró detenidamente el proceso, vio que ese temblar debía pertenecer a otra persona. Le preguntó, ¿a quién pertenece ese temblor? La mujer contestó, no lo sé. Y otro siguió preguntando, ¿será quizás un judío? Ella dijo, es una judía. Cuando ella nació, un hombre de la SA vino a casa para felicitar a la madre en nombre del partido. Detrás de la puerta, sin embargo, había una judía que escondían en la casa. Esa mujer temblaba. Bueno, todo esto nació en Alemania, ¿ya? Y en Alemania tenemos que ver que hubo la Segunda Guerra Mundial y ellos buscaban a los judíos justamente para matarlos. Entonces, a veces las personas escondían a los judíos en la casa. Y este es un claro ejemplo que esta familia estaba escondiendo una judía y vino una persona de la parte de Hitler, ¿no es cierto?, a felicitar a la madre en nombre del partido por algo que había hecho, pero detrás de la puerta había una judía, ya, y se escondía en la casa. Esa mujer temblaba. Vamos a ver lo que Bergelinger nos dice acá. Entonces, en esta observación, ¿no es cierto? Esas son las identificaciones inconscientes. La idea que intenta transmitir es que en ocasiones una persona puede manifestar emociones, miedos o síntomas que aparecen conectados con experiencias traumáticas vividas por otro miembro del sistema o personas vinculadas a él. En este caso, el temblor, ¿no es cierto?, que experimentaba la mujer es interpretado como una conexión con el miedo extremo que sintió esa mujer judía que estaba escondida detrás del periodo del régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Mientras el miembro del partido estaba en la casa, aquella mujer ocultada, ¿no es cierto?, atrás de la puerta, temblaba del terror por su vida.
Entonces, ¿qué es lo que Bergelinger quiso destacar acá? Aquello que fue vivido intensamente y no tuvo un reconocimiento puede sentir teniendo efectos en generaciones posteriores hasta ser visto y reconocido. Entonces, desde la mirada sistémica, algunas personas pueden conectar inconscientemente con historias de miedo, dolor, exclusión que pertenecen a otros. Y cuando esas historias son reconocidas con respeto, muchas veces el síntoma o la carga pierde esa fuerza, porque en ese momento está con toda la fuerza, pero cuando es reconocida, ahí pierde su fuerza. Ya no necesita seguir temblando más. Y también una observación del enfoque de las constelaciones familiares, eh, sino esto no es una explicación científica, esto se siente, por eso que las constelaciones son fenomenológicas. Entonces, si vamos a desmembrar la palabra fenomenología, fenómeno, ya, cualquier cosa que puede ocurrir, y logía, estudio. Entonces, en las constelaciones vemos el fenómeno, vemos cómo se comporta, ¿no es cierto?, la persona en la constelación familiar. A veces la persona está mirando al suelo, a veces la persona está en el lugar que no corresponde, a veces la persona siente un escalofrío, pero esto es una forma sistémica de comprender ciertos fenómenos humanos. Y me van a decir, pero esto no es científico. No, no es científico, pero es sentido. Por eso que las constelaciones familiares es sentir, ¿ya? Pero sí tienen gran efecto en el alma. Eh, el miedo, página 93. ¿Qué hora es? Tenía una meditación que quería hacer. Esta es la última que voy a leer. El miedo. Una pareja llevaba ya muchos años de casados y aún no vivían juntos porque el hombre decía que solo en una ciudad lejana podía encontrar el trabajo adecuado. Cuando en un grupo se le advirtió que en la ciudad de la mujer podía tener el mismo trabajo, encontró objeciones del todo. Así se manifestó que aún había otro motivo oculto por su comportamiento. Su padre había pasado muchos años en un sanatorio de muchos kilómetros de la familia, porque padecía de tuberculosis graves, y cuando a veces venía a casa, su presencia representaba una amenaza para la mujer y para los hijos. Esto es inconsciente. Hacía tiempo que el peligro ya no existía, pero ahora el hijo tomó sobre sí el mismo miedo, el mismo destino, y como si también él fuera un peligro, se mantenía alejado de la mujer. Este es un ejemplo clásico de constelaciones familiares y todo es muy inconsciente. ¿Por qué el hombre hacía eso? ¿Por qué él tenía que tener un trabajo alejado de la mujer, de su familia? Entonces, este ejemplo Hellinger muestra cómo un hijo puede identificarse inconscientemente con el destino trágico, las emociones trágicas de sus padres, de sus abuelos. En este caso, el hombre decía que vivía lejos por motivos laborales. Entonces, siempre encontraba trabajo en otra ciudad, pero en la realidad había algo más profundo actuando que lo que había ocurrido antes. Su padre había estado aislado de la familia durante años debido a una enfermedad grave y era visto como un posible peligro de contagio. Y Hellinger observó que el hijo, sin darse cuenta, repetía el mismo movimiento, mantenerse lejos de su esposa, como si inconscientemente dijera, yo también me quedo lejos, porque yo represento un peligro para ti, para los que amo. Entonces, a veces ciertos comportamientos que parecen decisiones racionales pueden estar vinculadas a lealtades familiares inconscientes, porque este hijo, este padre estaba conectado con el abuelo. Entonces, desde la mirada sistémica, algunas personas repiten sin saber emociones, miedos y destino de sus padres cuando se hacen conscientes de la identificación.
la persona puede diferenciarse y elegir su propio camino. Entonces, en ese caso, la persona podría haber estado diciendo, no, yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda, yo y voy a seguir escogiendo trabajo fuera de la ciudad, porque inconscientemente él decía, si yo estoy con mi familia, la voy a contagiar a los que amo. Así que, entonces, la clave de de este ejemplo, ¿no es cierto?, que Bergelinger no es la tuberculosis. Entonces, ¿cuál es la clave acá? El hijo le decía, papá, por amor te sigo en tu destino. Hago lo mismo que tú. Entonces, esa es la frase que es la verdad. Cuando yo digo, ¿eso es verdad? Papá, por amor te sigo en tu destino. Y ahí yo le pregunto a la persona, ¿eso es verdad? La persona siente, sí, es verdad. ¿Y cuál es la frase de transformación? Papá, honro tu historia y tu sufrimiento. Tú eres el grande. Tú consigues cargar con esto. Yo soy el pequeño. Eso es muy pesado para mí. Ahora yo tomo mi propia vida y mi propio destino. ¿Se va entendiendo cómo es esto? Ok, entonces ya son las 2:27. Se me está secando la garganta. Muy bien, chicas, no sé quién está conectado acá. Bueno, espero que toda esta lectura le haya servido de algo, puedan transmitirle a sus seres amados o para ustedes mismas. ¿Ok? Y nos vemos de aquí a 15 días. ¿Ya? Así que un besito para todas, muchas gracias por conectarse y luego esto va a estar en YouTube para que los puedan ver y me den un like y me den observación también, que eso me ayuda mucho, mucho, mucho a mi canal. Sonia, besito. Chao Paola o Luan, no sé, no sé cuál es tu nombre. Soy Ana. Ana, Anita, Sí, bien. la que me hiciste la terapia la otra semana. Ah, Es que ¿verdad? no sabía moverle a la máquina y es que se le tiene que abrir a la pantalla aquí arriba. ¿Está en celular? Mm. No, ahorita estoy en la computadora, pero Ya. la otra semana que me hiciste la terapia, no me pudiste ver la cara porque no pude abrir la Ah, máquina, ¿sí te ver- acuerdas? sí, Y es ahora que me tenía que acuerdo. abrirle aquí hasta que fui a que me ayudaran y todo, y por eso la abro ahora para que me conozcas. Me llamo Bien. Ana, pero este OWL es de mi correo, no sé por qué aparece ahí. Sí, mira, Pero arriba con la manito tú vas arriba en los tres puntitos. Ahí tú clicas arriba y ahí tú puedes cambiar tu nombre. Cambiar nombre. en ver perfil, va a cambiar nombre. Ver perfil, Ah, abajo hay sí. varias palabras, ¿cierto? Y ahí tú cambiar nombre y ahí tú puedes cambiar tu nombre. Ah, muy bien. Bueno, Ya. ya sé. Chicas, un besito a Gracias. todas. Nos vemos a 15 días. Chao, chao. Bye.